Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy, en razonamiento matemático, vamos a trabajar el planteo de ecuaciones. Y le hemos llamado número 1 porque vamos a trabajar en varias partes, en varias sesiones del planteo de una ecuación. Recuerda que las ecuaciones son muy importantes para resolver cualquier tipo de problema. Pero para resolver cualquier tipo de problema hay que primero entender y comprender. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Así que a estar atentos, por favor, a la primera diapositiva. ¿Sí? Bien. Lo primero que se hace, estudiantes, lo primero que se trabaja acá es lo siguiente. Es Profesor, la, ¿qué página? la clase ya empezó. Ya indiqué la página varias veces. ¿Sí? A ver, si no vamos a entender bien. Tienen que tratar de estar en lo posible a la hora exacta, ¿no? En un instante, esto no está en su libro, así que por favor, prestamos atención si fueran tan amables. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en primer lugar antes de resolver un problema con ecuaciones? Antes de resolver un problema con ecuaciones, primero hay que traducir una expresión verbal que está en un lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático. Eso es lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Expresar una forma verbal en una forma matemática. Y para ello he propuesto estas dos situaciones. Así que por favor, quiero que ustedes vean primero ello, comprendan primero cómo se trabajan estas situaciones y después entramos al libro a trabajar. ¿Comprendió? Esto no está en tu libro de matemáticas, así que ni lo busque porque no está. Esto es para que ustedes entiendan primero. ¿De acuerdo? Así que necesito que se concentren acá y observen bien esta primera parte. Dice, del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. Situación A. Sea n, miren, ahí te dice bien claro, sea n número cualquiera. Podemos expresar en lenguaje matemático un enunciado del lenguaje cotidiano en términos del valor de n. En términos de n. O sea, una expresión cotidiana, como tú la puedes expresar día a día, tú la puedes expresar en un lenguaje matemático. Y es lo que vamos a aprender ahora. Para ello, hay que leer y comprender qué es lo que me dice cada ítem. Veamos el primer ítem ahí. Dice, el número aumentado en 3 unidades. Lo primero que identifico en este caso es el número. Y me dicen que ese número tiene que estar aumentado en 3 unidades. Para traducir al lenguaje matemático, al número, ¿cómo le llamé al inicio? ¿Quién me dice? ¿Cómo le llamé al número al inicio? N. Ah, muy bien. El número es n. Cuando lees la palabra aumentado, ¿qué significa para ti la palabra aumentado? ¿Te aumentas? Más. ¿Sumar o restar? Más. La palabra aumentado sería sumar. ¿Cuánto sumarías? 3 unidades. Ah, 3 unidades. y esta expresión cotidiana se traduce en el lenguaje matemático de la siguiente manera. Y ahí tú dices, el número n aumentado en 3 unidades sería n más 3. Así sería en el lenguaje matemático. Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer bien el día de hoy. Traducir una forma verbal en una forma matemática para poder resolver problemas. Veamos entonces, con la misma idea, si tú ves, mira el siguiente ítem, si te dice el número disminuido en 5 unidades,
Pregunta para ti. ¿Qué entienden por la palabra disminuido? Menos. Cuando ves la expresión, el número disminuido en 5 unidades, ¿cómo sería la expresión matemática? N menos 5. N menos 5. ¿Por qué? Porque N es el número disminuido. ¿Menos cuánto? Menos 5 unidades. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien, continuemos entonces. Ahora veamos la siguiente expresión. Acá te voy a explicar esto con detalle. Acá dice el triple del número. Acá vas a aprender ahora lo siguiente. Cuando en una expresión verbal tú observas la palabra del o veas la palabra de, veas la expresión de los o veas la palabra veces, esas palabritas o expresiones de, del, de los, veces, en un lenguaje matemático significa multiplicación. Entonces, cuando a ti te digan el triple del número, tú colocas así, 3 multiplicado, ojo. Y ahora mira, esto es muy importante. A la multiplicación ya no se le coloca una X, se le coloca un puntito. Ese punto significa multiplicación. Y si te dice el triple del número, tú escribes de esta manera. Ese puntito que ves ahí significa multiplicación. Entonces, ya a partir de este momento, no coloques X para multiplicar. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar el puntito para ir multiplicando. Pero ese 3 por n, que significa el triple del número, en forma abreviada se lee de esta manera. Simplemente tú puedes decir 3n. Directamente dices 3n. El triple del número sería 3n. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Primero observen, todo esto lo van a tener en su diapositiva para que puedan repasar. Pero Profe, tienes que comprender primero esto bien. Dígame. una pregunta. ¿El número puede ir al lado izquierdo o al lado derecho? Buena pregunta. Gracias por la pregunta. Y esta pregunta es muy importante. ¿Por qué, profesor? Porque cuando a veces colocan el triple de un número, colocan así, N3. Escriben de esta manera. Y esta expresión N3 es incorrecta. Hay una regla cuando quieras escribir 3n, 2n, 4n o 5n, etc. Siempre el número, cuando es una multiplicación, siempre el número se escribe primero y luego lo que estás multiplicando, como es una letra, se escribe después, 3n. O puedes decir 4n. Primero el número y después la variable. Puedes decir 5n. Primero el número y después la variable. Entonces, esta forma de escribir de esta manera, así como me había pedido que le explique el compañero, no es correcto. Profe. Gracias. Gracias por tu pregunta, porque era una pregunta muy importante de responder. Bien, a ver, los alumnos que recién están ingresando, todavía no estamos en el libro. Estamos entendiendo primero qué es lo que voy a trabajar en el libro. Si no entiendes esta parte, esta primera parte, entramos al libro, no lo vas a comprender. Así que, página 54 vamos a trabajar en un instante. ¿De acuerdo? En un instante. Bien. Veamos el siguiente ítem. Dice, el número consecutivo a dicho número. A ver, profesor,
el número consecutivo. Una pregunta para ustedes, chicos. ¿Saben qué es un número consecutivo? Les enseño. ¿El que continúa? Sigue. Ahí está. ¿El que sigue? El que sigue. Muy bien. Por ejemplo, miren acá, miren su monitor. Si yo tengo el número 7, ¿cuál es el número consecutivo a 7? 8. 8, es el que sigue, pues. Ese es el consecutivo. Profesor, muy bien. ¿Sabes? Para que tú entiendas el número consecutivo, simplemente a este número, ¿cuánto le tenemos que sumar? Al 7, ¿cuánto le tengo que sumar para encontrar el consecutivo? 1. Le tienes que sumar 1, ¿sí o no? Y al 7 le sumas 1, ya tengo el consecutivo que es. ¿Captaron la idea? Sí. Ahora concéntrate. Ahora concéntrate. Pero ¿qué pasa cuando no conozco el número y al número le llamo n? No conozco el número y le llamo n. ¿Cuál sería el consecutivo del número n? 1. No es 1. ¿Quién me dice? Tampoco es 2. El número es n, no lo conoces. 2N. 0. N. 2n sería el doble. Ya 0. no es 0. n. Yo te N. explico. N. A ver, N más 1. concéntrate. N más 1. Muy bien, Ay. muy bien. ¿Y saben por qué? Porque para encontrar el consecutivo, ¿qué tenemos que hacer simplemente? Sumar más 1. Y si el Sumar más número 1. al inicio era n, ¿quién era el consecutivo? 3. N Vamos a ver. más 1. 1. N Ah, más 1. ese es el consecutivo. Profesor. Si no conozco el número, el consecutivo es n más 1. Sumarle 1 más. Entonces, miren el cuarto ítem. El número consecutivo a dicho número n. Si el número es n, ¿quién sería su consecutivo? N. N más 1. Así N más es. 1. Si el número es n, el consecutivo es n más 1. N más 1. ¿Captaron la idea? Sí. Muy bien. Cuando tengas problemas con eso del número consecutivo, yo te recomiendo lo siguiente, Yo te recomiendo. Escribe los números, así, números naturales. Y al menor de ellos le llamas n. Y el siguiente te sale n más 1 de inmediato. Sí, o sea, súper sencillito de hacer. Bien, solamente que hay que razonarlo un poquito nada más. Profe. Bien, vamos al siguiente ítem. Profe. Conmigo. ¿Ya estamos Profe. listos? Dime. No le entendí bien ese del número consecutivo. A ver, por ejemplo, para que tú entiendas, dos números son consecutivos cuando es uno a continuación del otro. Por ejemplo, si tú tienes el número 7, ¿cuál es el consecutivo al 7? El 8. Muy bien, el 8 es el que sigue, pues. El consecutivo es el que sigue. Pero, ¿qué pasa si tú no conoces el número? Observe. Si el número menor fuese n, ¿cómo encontrarías el consecutivo? Bueno, la idea es sencilla. Para encontrar el consecutivo de un número que no conoces, observa este número 7 y 8. Del 7 para ir al número 8, ¿cuánto le sumaste? Al 7 para que encontrar su consecutivo le sumo 1, que es el que sigue. Y es porque yo conozco el número 7, ¿no? Pero cuando no conoces el número, para encontrar su consecutivo, también tendrías que sumarle 1. Pero ¿cómo le voy a sumar a una letra un número? Pues no se puede. Entonces, ¿cómo escribes? N más 1. El consecutivo sería 1 más que el valor. ¿Te diste cuenta? Sí. Y Gracias. si me pidieran otro número consecutivo, miren el monitor. Si me pidieran 3 números consecutivos, el siguiente, ¿sabes quién sería? N más 2. Porque tienen que ir uno a continuación del otro. ¿Te diste cuenta?
Sí, 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 sí. Y ahí tendrías 3 números consecutivos. N, N más 1 y N más 2. ¿Captaron la idea? Sí. Y si me pidieran otro consecutivo más, ¿quién sería el otro consecutivo? N más 3. Ah, N más 3. muy bien. Y si me dijeran otro número consecutivo, ¿quién sería el N otro? más 4. N más 4. 4, N más 4. Hasta la cantidad de números consecutivos que vendrían ahí. 5, N más 6, N más 7, N más 11, N más Ahí 9. ¿Captaron la idea? Profe, hay un montón de números. Sí. Así es, porque hay un montón de números. ¿Captaron la idea? Sí, profesor, gracias. Continuamos entonces. Ahora quiero que observen las dos siguientes. Estas dos son fundamentales. Estas dos son fundamentales. Y acá siempre hay error. Voy a leerlo tal cual está. Y ustedes quiero que sean observadores, ¿ah? Antes de plantear la situación. Sean observadores. Primer ítem. El doble del número aumentado en 7 unidades. Siguiente ítem. El triple del número disminuido en 10 unidades. Yo sé que por sus cabecitas le está pasando lo siguiente. El doble de un número, como el número es n, yo digo 2n aumentado en 7. Aumentado, profesor, significa más 7 unidades. Ahí está. Y cuando leen el triple del número, el triple del número, en su cabecita piensan eso, el triple, 3n disminuido, menos 10 unidades. Menos 10. Ahí está. Les pregunto, niños, ¿han pensado en ello? Cuando uno resuelve este problema, por lo general siempre, cuando recién estoy empezando a entender ello, siempre pienso relacionar de esta manera. El doble es 2n, el triple es 3n, obviamente, el número es n. Aumentado, más 7, menos 10. O sea, siempre pensamos en esa idea. Pero hay un detalle acá. El detalle está en la lectura. A ver, ¿quién me dice en qué se diferencia este quinto ítem con el último ítem? ¿Quién me dice en qué se diferencia uno del otro? No me digan el doble, no me digan el triple, no me digan aumentado, no me digan disminuido, no me digan 10 ni 7. ¿Cuál es la diferencia? Está en la gramática. Observen, ¿quién se da cuenta? No me digan que uno dice el doble y el otro el triple, eso no. Ni tampoco no me digan tampoco aumentado ni disminuido. Profesor, Dígame. ya lo sé, que uno Bueno, lleva coma. Que uno listo. lleva coma. Ahí está la diferencia. La diferencia está en la coma. Cuando uno resuelve problemas con ecuaciones, que es lo que vamos a aprender nosotros a hacer ahora, hay que tener siempre presente los signos de puntuación. La diferencia en la gramática entre esas dos expresiones está en la coma. Y observa por qué. Acá te vas a dar cuenta por qué, ¿ah? Así que préstame mucha atención ahora. Cuando dice el doble del número aumentado en 7, cuando no hay coma, mira cómo se expresa matemáticamente. Observemos ahí. El doble. Profesor, si dice doble, entonces yo escribo el número 2. El número 2 significa el doble. Profesor, usted me explicó hace un instante que la palabra del significa multiplicación. Entonces, ¿qué escribo? 2 por. ¿Y el por cómo se escribe ahora? Con un punto. Punto. Ahí está. Con un punto. Ahí está. Hasta ahí estamos bien, profesor. Hasta ahí estamos bien. Pero acá está la diferencia. Cuando no hay coma, tú debes utilizar un paréntesis. ¿Por qué? Porque tienes que expresar el número aumentado en 7. Es por eso que ahí coloco un paréntesis y escribo
el número n más 7. Cuando no hay coma, se utiliza paréntesis. ¿Se dieron cuenta? En cambio, cuando hay coma, ¿qué nos enseñaron al momento de leer en primer y segundo grado? Cuando veían una coma. Cuando Parar un ratito. haga una pausa, te dijeron, ¿no? Para un Ajá. poquito, ¿sí o no? Listo. Sí. En matemática se hace lo mismo. Te detienes un instante. ¿Por qué? Porque empiezas a decir, el triple del número, coma, me detengo. El triple del número, profesor. ¿Sabes a quién se parece? Se parece esta tercera expresión, a la expresión que está acá. ¿La viste? El triple del número, coma, hago una pausa y escribo 3n. ¿Te das cuenta? Coma, separas, disminuido en 10. 3n menos 10. Ahí está la diferencia. ¿Dónde estaba la diferencia? En la coma. Cuando no hay coma, utilizas paréntesis, y cuando hay coma, haces una pausa y separas la expresión. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Vamos ahora sí, este de acá es mucho más rápido. A ver, este ya, entendiendo la primera parte, la segunda parte rápido y nos vamos al libro de inmediato. Vamos a la segunda parte, a ver chicos, dice, sea E la edad de Doris. Ah, profesor, E viene a ser la edad de Doris. Ya no es N, ahora es E. Expresamos en lenguaje matemático cada uno de los enunciados del lenguaje cotidiano. A ver, pregunta para ustedes. Si en el primer ítem me dice, la edad de Doris dentro de 4 años. Dentro de 4 años. Cuando trabajes con edades, hay dos palabritas que debes identificar. Así que préstame atención. Miren el primer y segundo ejemplo. La edad de Doris dentro de 4 años y la edad de Doris hace 6 años. Vean bien acá. A ver, todos atentos, ¿ah? Cuando veas la palabra adentro, ¿hacia qué tiempo te vas? ¿Hacia el futuro o hacia el pasado? Futuro. Así es. Cuando veas la palabra adentro, te vas hacia el futuro y hacia el futuro vas a sumar. Y cuando veas la palabra hace, ¿a qué tiempo te vas? ¿Al futuro o al pasado? Al pasado. Y cuando veas la palabra hace, tú vas a... Menos. ¿Quedó claro? Sí. Eso significa que si el enunciado te dice la edad de Doris dentro de 4 años, la expresión quedaría así. E más 4. más 4. más 4. Ah, muy bien. Y si te dijera la edad de Doris hace 6 años, ¿cómo sería? menos 6. menos 6. menos 6. Ah, profesor. ¿Viste? Cuando trabajes con edades, es muy importante observar la palabra dentro y la palabra hace. Y también los verbos. A ver, vamos a hacer un ejemplo con verbos. A ver, ¿quién me responde? El verbo tiene, viene de tener. Tiene, ¿en qué tiempo está? Pasado, presente o futuro. Tiene, presente, muy bien. Presente, muy bien. A ver, escúchame bien. La expresión verbal tendrá, ¿en qué tiempo está? Pasado, presente o futuro. Futuro. Futuro vas a sumar. Y va a ver, si tú escuchas la palabra tuvo. Pasado. Fue pasado. ¿Y al pasado qué se hace? ¿Se va a restar? Resta. Bien, chicos. Entonces, acá el verbo es muy importante también. Los signos de puntuación y el verbo. Vamos a la siguiente, ya para ir terminando esta diapositiva. Dice, el cuádruplo de la edad de Doris. ¿Quién me dice cómo sería? 4 por 4. 4E. Muy bien. 4 por E, o también le puedes decir 4E.
Las dos expresiones son correctas. 4 por E o 4E. 4 A por ver. ahí, 4. A ver, observen. Profesor, para el que recuerde, el que tiene buena memoria de hace un instante nada más. Se parece Ya. mucho al que está a la izquierda. Pregunta, ¿hay coma? No. El triple de la edad de Doris, que Doris Espera. tendrá dentro de 2 años. ¿Hay coma de promedio? No. No. Cuando no hay coma, ¿qué se utiliza? Paréntesis. Y empezamos, mira conmigo, ¿ah? El triple. 3. ¿Qué significa la palabra D? La palabra D, ¿qué significa? Por. Entonces ahí tengo, mira, el triple de, o sea, 3 por quién? E más Por, 2. por la edad de Doris, E más 2. 3 por E. 3 E por, más 2. así es. Abro paréntesis, Abro paréntesis. E E más 2. 2. E más 2, cierro paréntesis. Muy bien, una sola vez, no más repito. Gracias. Y veamos el último, a ver si se dan cuenta. En la última, ¿hay coma? No. El doble de la edad de Doris. No. De la edad que tuvo Doris hace 8 años. ¿Cómo sería? 2. Abro paréntesis. Abro paréntesis. No, menos 8. menos 8. Muy bien. ¿Por qué menos 8, profesor? Porque tuvo hace. Y el anterior dijo tendrá dentro. Por eso Este es sumaste. futuro. Por eso es Futuro. Muy bien. ¿Se Y dieron abajo es cuenta de menos ello? porque es pasado. ¿Captaron la idea? Sí. Niños, si captaron la idea en esta primera parte que es fundamental, ahora sí vamos al libro, a la página 54. Y vas a trabajar conmigo la página 54 en este momento. Estuvo fácil. A estar atentos, ¿sí? Esta primera parte es fundamental, ¿ah? Este es fundamental, por eso es que me demoro en explicarlo. Vamos al libro, por favor. Ok, teacher, ya estamos en el libro. Bien, un instante voy a colocar ahí. Listo. Ahí está la página 54. Voy. Bien. A ver, niños, si la clase se acaba, escúchenme bien. Niños, si la clase se acaba, nos conectamos después del recreo. ¿Han entendido? Ok, teacher. Muy bien. Claro, Nos conectamos que después sí, del recreo. claro que sí, profesor. Perfecto. A ver, ahora sí, concéntrate. Y ojo, trabaja conmigo al mismo tiempo, ¿ah? Trabaja conmigo al mismo tiempo. Cerramos los micrófonos. Solo por hacerme así. Cerramos los micrófonos. A ver, niños. Pero yo qué voy a mirar, ni siquiera pone su cámara. Cerramos los micrófonos. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bien. A estar atentos, por favor. Número 1. Dice, si la suma de dos números es 63, coma, observen la coma, donde uno es mayor que el otro en 15 unidades. O sea, uno es más grande que otro en 15 unidades. La pregunta es hallar el número mayor. Siempre en un problema de ecuaciones o de cualquier tipo, tú tienes que leer, hacer dos lecturas. En la primera lectura es identificar de qué trata el problema. Y en la segunda lectura ya es plantearlo y darle solución. A ver, ya hemos leído la primera vez. ¿De qué trata el problema? Bueno, este problema está tratando de dos números
que tengo que sumarlos y me tiene que dar 63. Ajá, 2 números. Entonces, además también me dice que en este problema hay un número mayor, que es mayor que el otro en 15 unidades. Eso significa, ahora sí, si hay un número mayor, ¿qué también debe haber? Un número menor. Ahí está. Eso es lo primero que tenemos que haber entendido. Que si hay un número mayor, hay un número menor. A ver, todos conmigo escriban. Empezamos a ver escribiendo. El número mayor, como hay un número mayor, también tiene que haber, ¿qué cosa? Debe haber un número menor. Escriban conmigo. Ahí está. Vayan escribiendo conmigo al mismo tiempo. Hay un número mayor y también debe haber un número menor. Listo. Esta primera parte es la fundamental. Esto primero que estás haciendo acá es fundamental en todos los problemas con ecuaciones. Bien, entonces identifiqué que hay un número mayor y hay un número menor. Pero según el problema me dice que el número mayor, uno de ellos es mayor que el otro en 15 unidades. La pregunta es, para ti, ¿conoces el número menor? ¿Conoces el número menor? No. No, el número menor no lo conozco. Entonces, como no lo conoces el número menor, ¿cómo le puedo llamar yo? Le puedo llamar n. El número menor le llamo n. Y como el mayor es 15 unidades más que el otro, o sea, más que el menor, entonces, ¿cómo le llamarías al número mayor? El número mayor tendría que ser n más 15. ¿Por qué n más 15, profesor? Porque el mayor es 15 unidades más que el otro. Hasta ahí. ¿Se dieron cuenta cómo se plantea? Sí. Ah, a ver, profesor. A ver, ¿por qué colocó n, profesor, en el menor? ¿Por qué colocó n más 15 en el mayor? Sencillo, escúchame. Porque en el problema me dice donde uno es mayor que el otro en 15 unidades. O sea que el mayor tiene que ser 15 unidades más que el menor. Y como el menor no lo conozco, al menor le llamo n, y el mayor tiene que ser n más 15. Hasta ahí. ¿Quedó claro? Sí. Bien, perfecto, profesor. Y esta primera parte que acabamos de hacer es la parte fundamental en todos los problemas de las ecuaciones. Plantearlo primero, porque lo que viene a continuación ya es la ecuación. ¿Y cómo es la ecuación, profesor? ¿De dónde sale la ecuación? Acá está la respuesta. Dice, mira al inicio, ¿ah? Si la suma de esos dos números es 63. ¿Qué significa eso, profesor? Que el número mayor y el número menor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarlo. Entonces sumamos, a ver, el menor que es n, más el mayor que es n más 15. ¿Y cuánto tiene que ser la suma de los dos números? ¿A qué tiene que ser igual la suma de los dos? ¿Quién me dice? ¿A cuánto? 63. Así es, a 63. ¿Por qué, profesor, a 63? Porque acá te lo dicen. Y la suma de los dos números es 63. Y la palabra es en un problema, ¿qué significa? Significa igual. La palabra es significa igual. O sea que n más 15 es igual a 63. Y resolvemos la ecuación como lo hemos trabajado en geometría. A ver, sumamos conmigo. N más n, ¿cuánto tendrías? 2n. Muy bien, n más n. Una naranja más una naranja, dos naranjas. Muy bien. Y el 15 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Ajá. 63 Restando con menos 63. 15. A ver, resten.
63 menos 15, ¿cuánto sería igual? No es 52, 58. tampoco es 51. 48. 48. Ojo, el 6 le presta al 3 para restar con 5, ¿ah? No vaya a estar 3 menos 5, 2, 6 menos 1, 5. Tenga mucho cuidado. Y el 2 que multiplica el n, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a dividir. A dividir. ¿Y cuánto vale n? N. 48 entre 2. 24. Ah, 24. o sea que el valor de n es 24. Muy bien, profesor. 24 es el valor de n. Y ahora veamos los números. ¿Quiénes serán los números? Observa. El menor es n. O sea que el número menor es 24. Porque n vale 24. Y el mayor, ¿quién será? N más 15. Y yo tengo que sumar n, que vale 24. Le sumo 15. ¿Y cuánto es el mayor? 24 más 15. 39. Así es, 39. Muy bien, niños. 39. Y ya encontré el número mayor. Nos volvemos a conectar, por favor. ¿Sí? Se vuelven a Chao, conectar teacher. después del recreo.